Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Bajo la penumbra dorada que envuelve las orillas del Sena, dos figuras conocidas por millones recorrieron los pasos que el tiempo y la distancia parecían haber borrado. Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuyas trayectorias profesionales ya forman parte de la memoria televisiva contemporánea, fueron vistos paseando por el corazón de París con una naturalidad que contradice los años de especulaciones mediáticas. Las imágenes, captadas por fotógrafos que respetaron en la medida de lo posible la discreción, trasladaron a la opinión pública una escena que muchos preferirían leer como perfecta y definitiva: dos personas que, después de andar caminos separados, parecen ensayar un regreso a la cercanía. La escena, por su elegante simpleza, resultó particularmente elocuente. Ella lucía una combinación de sobriedad y sofisticación que enfatizaba su porte habitual, mientras que él mostró un gesto de protección que, lejos de resultar exagerado, pareció expresar una nueva complicidad entre ambos. No fueron grandes gestos ni declaraciones públicas, sino la suma de pequeñas atenciones, una mano en la cintura, una mirada sostenida, una conversación que continúa sin ser interrumpida por la presencia ajena, lo que transformó aquel paseo en una señal de intimidad recuperada. Para quienes han seguido sus carreras y les han atribuido una química incuestionable frente a las cámaras, ver ese lenguaje corporal fuera del set significó la confirmación de que algo profundo se reavivó. Las fotografías y vídeos, rápidamente difundidos en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, provocaron una reacción masiva y casi sincronizada en la audiencia internacional. El hashtag asociado al reencuentro se multiplicó en varios idiomas y alcanzó tendencia en diversos territorios, lo que evidencia que la notoriedad de la pareja trasciende fronteras. Seguidores desde España, América Latina, Italia y el mundo árabe llenaron las publicaciones de mensajes emotivos, mientras que cuentas de prensa del corazón compartían análisis sobre estilos, lugares y posibles detalles ocultos tras la escapada. No debemos olvidar que la historia que vincula a Bürsin y Erçel comenzó en un set de grabación, donde la química dramática se convirtió en una de las apuestas más exitosas del formato televisivo. Hoy, la línea entre ficción y vida real aparece desdibujada, pero con una diferencia sustancial: lo que antes era guión ahora adquiere matices personales y, por ello, exige un manejo más cuidadoso de la intimidad. Ampliar esa reflexión implica aceptar que los artistas, aun cuando son figuras públicas, conservan el derecho a definir sus propios límites y a decidir qué compartir y qué preservar, un equilibrio que la pareja parece estar intentando negociar con prudencia y cariño. Fuentes cercanas a la pareja han señalado que el viaje a París no tuvo carácter improvisado, sino que fue fruto de un deseo compartido de retirarse temporalmente del bullicio y reencontrarse en un entorno que favorece el recogimiento y la discreción. Según esos testimonios, los días en la capital francesa se organizaron con cuidado: paseos al atardecer junto al río, cenas en establecimientos poco frecuentados por turistas y encuentros que permitieron conversaciones extensas acerca de su presente y de sus expectativas de futuro. Para quienes creen en las segundas oportunidades, esos momentos privados representan la base sobre la que podría construirse una relación más sólida y consciente. Entre los detalles que despertaron la curiosidad de los observadores figura la estrategia sutil con la que gestionaron sus apariciones digitales. Hande compartió fotografías que resaltaban su elegancia frente a emblemas parisinos, y al examinar dichas imágenes con detenimiento, muchos fans notaron sombras o reflejos que aludían a la presencia de Bürsin. Por su parte, las publicaciones del actor coincidieron en tiempos y escenarios, generando una coreografía virtual que algunos interpretaron como un mensaje contenido pero deliberado. Esta sincronía mediática, más que una revelación ostentosa, se leyó como una decisión calculada para mantener cierto control sobre la narrativa pública.
Los círculos íntimos de ambos artistas han contribuido a dibujar una imagen complementaria fuera del foco. Amigas de Ande comentaron que su semblante muestra una serenidad renovada, perceptible en su manera de hablar sobre futuros proyectos, mientras que allegados a Kerem describen una actitud de mayor equilibrio emocional, fruto de un periodo de reflexión personal. Tales apreciaciones difundidas con mesura, contribuyen a la lectura de un reencuentro que no pretende ser un regreso nostálgico sino una versión madura de lo que alguna vez fueron, con aprendizajes incorporados y una voluntad de construir de manera distinta. Inevitablemente surgieron rumores sobre un posible compromiso y sobre encuentros privados entre las familias con el fin de hablar de pasos de mayor envergadura. Aunque no existe aún una confirmación oficial y los protagonistas han mantenido el silencio sobre planes concretos, la mera posibilidad de formalizar su relación circula con fuerza entre los seguidores y alimenta la especulación en la prensa especializada. Sin embargo, más allá de las expectativas, lo que se percibe en el entorno es una intención de avanzar con discreción, priorizando la intimidad y la tranquilidad de sus allegados. Las redes sociales además ofrecieron un repertorio conmovedor, compilaciones emotivas de escenas de la serie que los unió, montajes que comparaban secuencias de ficción con las fotografías parisinas y mensajes de seguidores que confesaron haberse sentido acompañados por aquel romance ficticio y ahora reconectado en la realidad. Entre los comentarios predominaron expresiones de nostalgia, alegría y esperanza. Algunos fanáticos afirmaron que al verlos juntos, experimentaron una doble sensación de triunfo por el amor y por la persistencia de la ilusión romántica en tiempos convulsos. En K-pop abrimos este espacio para que la comunidad participe con respeto y criterio. ¿Creen que estamos frente a una reconciliación definitiva o ante una tregua emocional que permanecerá en el terreno privado? ¿Desean que investiguemos más el trasfondo de este reencuentro, que procuremos declaraciones o que compongamos un dossier con opiniones de especialistas en relaciones y comunicación pública? Sus sugerencias guiarán nuestras prioridades editoriales y nos permitirán ofrecer contenido relevante, responsable y cercano a sus intereses. Si esta historia les conmovió y desean más material de este tipo, apoyen a K-pop, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir notificaciones, dejen un me gusta y compartan su opinión en los comentarios. Para quienes quieran colaborar de manera más directa y ayudar a sostener la producción de reportajes de calidad, recuerden pulsar unirse. Su apoyo nos permite investigar con profundidad, verificar datos y ofrecerles análisis que combinen rigor y sensibilidad. Para cerrar, la imagen de Kerem Bürsin y Hande Erçel recorriendo las avenidas y puentes de París funcionará, para muchos, como una prueba de que las historias de amor pueden reescribirse con respeto y atención. Si el desenlace será un compromiso formal o simplemente el reencuentro de dos trayectorias que decidieron volver a encontrarse, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, esta escena permanecerá en la memoria colectiva como un episodio que mezcla fama, emoción y la persistente expectativa de que, a veces, la ficción abraza la realidad con ternura. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.